¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo vivió el día de hoy? Intensamente, desde las 5 de la mañana tratando de mirar las noticias. ¿Lo vive con alegría un sindicalista que hoy dice, bueno, hoy la mayoría, hoy por A, por B, por C, con esta discusión de si el transporte sí, no fue a trabajar, no pudo llegar? ¿Lo vive con alegría? No, definitivamente no. Yo concuerdo, creo que esto significa el fracaso del ejercicio político. Cuando el conflicto trepa a estos niveles es porque fracasa la política. ¿La de la CGT también en alguna medida? Y la política en todas sus dimensiones, ¿no? Efectivamente, un paro, como usted bien dijo, tiene un componente político, no partidario. Yo me he cansado de reiterar hasta el hartazgo que yo no quiero volver hacia atrás. Y cuando digo hacia atrás no digo únicamente en materia social y económica. Tampoco quiero volver hacia atrás en lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Yo le quiero comentar algo y aprovecho esta ocasión. Yo he vivido, los que tenemos 65 años, que somos algo así como el 10% de la población, hemos vivido todo el tránsito que hubo desde finales de los 60 hasta la recuperación de la democracia. No lo contó nadie, lo vivimos dramáticamente. En el caso mío, en el año 77, una prima fue a sacar a los 15 años su documento de identidad y un artefacto explosivo terminó con la vida. Mi tía terminó hospitalizada en un psiquiátrico. Poco tiempo después del golpe de Estado del 76, dos compañeros míos que saltaban en la misma patrulla, yo fui paracaidista, estuvieron desaparecidos. De modo tal que he visto las dos orillas de esta cosa. Y la verdad, yo no quiero volver a toda esa situación. Schmitt, en este momento ahora vamos a analizar cosas. De aquí para adelante, ¿el diálogo es posible con el gobierno? Tiene que ser posible. Todos tenemos que contribuir a que el diálogo sea posible. Pero el diálogo también tiene que expresar voluntad de cambio. Porque el gobierno llegó con una consigna de que había que cambiar. Y yo puedo aceptar de que está instrumentando medidas para alcanzar ese cambio. Ahora, debemos comprender de que los resultados no han aparecido hasta el momento. Y que el costo social de esas medidas está recayendo sobre un solo sector. Y a un hombre que no puede poner en la noche la cena para su familia, es muy difícil pedirle que espere ese cambio. Esa dimensión se tiene que comprender. Hay índices sociales y económicos que se han agravado. No se crearon en este último año. Es el agravamiento de lo que yo denomino la falla del ejercicio de la política. Son fracaso tras fracaso de estos últimos 30 años. Por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente hay que buscar hasta el cansancio tratar de ponerse de acuerdo. ¿El paro fue producto de esa presión de los sectores más duros del sindicalismo y también de la izquierda política que se vieron en aquel acto que terminó tan mal, lamentablemente, de ustedes el otro día? El paro se venía madurando desde el último trimestre del año pasado. La CGT hizo un esfuerzo considerable por tratar de encontrar coincidencias. Y después, lamentablemente, hubo un fracaso de lo que yo denomino la búsqueda de las coincidencias, el marco de confianza. No es posible que se convoque una mesa donde se arriben acuerdos y después se violan automáticamente. Acá hay sectores, le voy a nombrar uno. El sector dominante en el rubro alimentos, que ha convertido el supermercado en sinónimo de superganancia. Y ahí hay una actitud poco patriótica de parte. No, habría que haber aguantado, como nosotros decimos en la jerga futbolística, los trapos hasta marzo, para tratar si efectivamente en el segundo semestre, en el primer cuatrimestre de este año, comenzaba la tan anhelada recuperación. Esto no fue posible. El mismo gobierno denunció que carecían de representatividad algunos sectores empresarios. Bueno, claro, nosotros no podemos digitar quién se sienta a la mesa. ¿Estuvieron de acuerdo con los cortes hoy? No, ya lo dijo nuestro secretario de prensa y nosotros lo advertimos en reportajes anteriores. Son fuertemente funcionales justamente a lo que nosotros queremos denunciar. Porque al fin y al cabo, esas imágenes que estamos viendo y todo, son las que dominan el escenario de las noticias hoy en día.
y los verdaderos problemas siguen sin resolverse o no están al tope de la agenda. ¿Qué le dicen a aquellos que dicen, bueno, yo hoy no quería parar y quería trabajar, que pueden tener también problemas? Los que lo reprochan, bueno, yo hoy trabajo, no paro. Mire, nosotros llamamos un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo. No hubo ninguna otra directiva que nosotros hayamos lanzado sobre sectores, pero también quiero decir que esta medida de fuerza fue acompañada por pequeños comerciantes, pequeños productores, sectores que se sienten agredidos por las medidas que se están tomando. De modo tal que, como siempre ocurre en nuestro país, hay también matices, o hay gente que tenía su identificación con la protesta y gente que no. Hubo aprietes, estuvo lo de Viviani, hubo algunos que nosotros tenemos. Eso ocurre, que eso es tremendo, eso los daña a ustedes. ¿Son conscientes de eso? Sí somos conscientes. Pero también lo quiero ubicar, digamos, sin evitar el interrogante que usted plantea, doctor. Nosotros somos casi 2.000 sindicatos. Esas impresiones son casi marginales alrededor del llamado a lo que pero se ha pesan. hecho. Pero indudablemente no son un buen ejemplo. ¿Cómo imagina mañana? Y mañana imagino, El ministro lo acabo de escuchar a Triaca, de decir que van a seguir discutiendo y abriendo la mesa al diálogo. Yo insisto en que el diálogo implica, además de tender la mesa, que haya resultados. Porque obviamente si estamos eternamente discutiendo el agujero del mate, eso no va a prosperar. Y gastar toda la saliva suficiente y los litros de café que tengamos que consumir, pero tratar de llegar a acuerdos. Porque indudablemente este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, decía un hombre grande en la política. Sin duda, por supuesto que había aprendido. Perón aprendió de sus errores, lamentablemente cuando aprendió se murió. Sí. ¿No? Como enseñanza de vida muchas veces la experiencia es eso, ¿no? Que no se termina de aprender. ¿A ustedes los impacta, incomoda? Porque efectivamente hay un sector, Cristina Fernández de Kirchner viene fogoneando a un sector del kirchnerismo que les copa la marcha y demás, y que está por una acción que el kirchnerismo hubiera llamado destituyente, ¿no es cierto?, cuando estaba en su gobierno. Porque a usted le tocó además también cuando protestaba. Los inquieta porque hoy el tema de la estabilidad institucional también recae con toda responsabilidad sobre ustedes. Por supuesto que nos inquieta y por eso hemos hecho las aclaraciones del caso y hemos sido lo más precisos posible. Porque yo le puedo asegurar, ya he hecho algunas notas al respecto, de que no hay ningún tipo de vocación en que este gobierno no termine su mandato. Yo no quiero correr con el estigma que cae sobre el sindicalismo peronista, que no dejamos gobernar a un gobierno que no sea de nuestro mismo signo político. Bandor, los paros de Ubaldini. Entonces yo, la verdad que aspiro a que esto, y además estoy hablando en nombre de muchos secretarios generales. Es importante lo que usted dice, yo soy porque el secretario general, por lo tanto, yo aspiro que a esto se termine. Porque esta sociedad ha elegido este gobierno por los motivos que fueron. Algunos por rechazo a la otra administración, otros porque confiaban. Pero, digo, si nos equivocamos como sociedad, no hay otra forma que corregirlo que no sea depositando el voto. Estamos con Juan Carlos Schmitt, uno de los triunviros de la CGT. Paula, por favor. Sí, Schmitt, lo que yo quería preguntarle concretamente es, cuando ustedes hablan de cambiar el modelo, concretamente, ¿qué proponen? Porque hubo un modelo que claramente fracasó cuando ve la cantidad de pobres que dejó. Hay un modelo que no logra sacar adelante a esta gente. Ahora, la propuesta de ustedes, concretamente, en la realidad que hoy hay, ¿cuál es el modelo que quieren? Mire, yo le voy a trazar nada más que 3 aspectos de lo que nosotros cuestionamos. Y digo para aclararlo, porque muchas veces no se presenta con la exactitud que queremos. Nosotros queremos que haya un comercio exterior más inteligente. Es decir, lo que puede dañar fuertemente la producción nacional, que sea muy fuertemente revisado con aranceles, que tenemos los instrumentos, y lo que necesitamos para nuestro desarrollo, que efectivamente contribuya al despegue económico. Eso es lo que hacen todos los países. Ahí tenemos un error de diagnóstico. No me quiero enredar si bajaron o subieron las importaciones. Estoy hablando del enfoque. Correcto. Lo segundo, nosotros queremos que la inflación efectivamente es un flagelo que termina condenando a los más pobres. Pero resulta que los instrumentos que se han utilizado hasta el momento
han hecho recaer todo el peso de esa corrección sobre los sectores populares. Entonces hay una transferencia de recursos de un lado hacia el otro. Lo queremos que se revise. Lo tercero, el consumo que está atado a la moneda en el bolsillo, como yo le llamo vulgarmente. El consumo, única manera de reactivarlo es que haya más moneda en el bolsillo. El gobierno tiene que poner bajo la lente esta cuestión y tener una inyección. Ahora, usted me pregunta, ¿cuáles son las herramientas de nuestra propuesta? Mire, yo no soy ni jefe de gabinete, ni ministro de Economía, ni tengo un laboratorio económico detrás mío para proponer las cosas, porque indudablemente esa tarea la ciudadanía se la depositó en el gobierno actual. Hay un hecho que usted marca, que forma parte de lo estructural de la Argentina, que lamentablemente todos estos tironeos la quitan de la discusión, ¿no? Porque lo que usted dice obviamente es real, el tema de cómo se cuida el trabajo argentino. Ahora, ¿cómo se hace eso cuando usted tiene Chile enfrente y la gente que lo que acá paga 10, la gente que puede, que se vaya para pagarlo 4? Digo, ¿qué desafío de la Argentina estructural? Lo planteo, ¿cómo lo viven ustedes, cómo lo ven? Que forma parte de la falta del debate de la Argentina. Pero por supuesto, doctor, digo, la política de inversiones. Hoy hay un foro para atraer inversiones. Y muchos han denominado cosas que son discutibles, no digo que yo tenga la razón. Las inversiones muchas veces aterrizan en los países más allá de las condiciones políticas que hay. México tiene inversiones y es uno de los países donde hay más alta tasa de secuestro de ejecutivos. Y hay inversiones. Israel, que casi está en la punta de la frontera tecnológica con los Estados Unidos, es un país que siempre está amenazado con guerra y que le caen misiles y sin embargo sigue produciendo y sigue teniendo inversiones. De modo tal que, digo, las inversiones no tienen que ver únicamente con el conflicto, tienen que ver también con las condiciones de la economía. Y si acá no hay demanda, es muy posible que haya alguien que espere hacer la inversión en otro lugar porque acá no se reúnen las condiciones. Y voy al punto que usted dice. La política para atraer las inversiones, ¿qué es? ¿La facilidad para ir a comprar Chile? Una pregunta que le devuelvo no solamente al Ejecutivo, también al Congreso de la Nación. ¿No habrá que revisar esto entre todos y ponernos de acuerdo a ver cuál es la paridad cambiaria y todos los otros instrumentos económicos que están en danza? ¿Por qué cree que falta este debate, Jimmy? Porque además usted lo notará, y esto es uno de los problemas más dramáticos de la Argentina. Las críticas al gobierno son válidas en eso porque está. Ahora, por lo menos a mí lo que me da, usted no escucha del otro lado a alguien que diga, bueno, miren, acá nosotros tenemos del otro lado de la política, porque ustedes son sindicalistas. No, para decir, bueno, os vamos a discutir esto. No sé cómo lo ven esto. A mí me produce, le confieso, una preocupación enorme de futuro, porque digo, la Argentina viene repitiéndose en cuanto a problemas que son comunes y que nadie soluciona individualmente. Bueno, es el debate que está ausente en la Argentina, ¿no? Yo soy alguien que a lo mejor la parte política en esto me condena por lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, un país donde cada 2 años hay elecciones, creo que es una cosa que hay que mirar porque estamos de campaña en campaña. Me parece que esto es una cosa que hay que mirarla. No sé si tengo la razón, no tengo todos los elementos y no quiero caer en decir una burrada. Esto es un elemento. El otro elemento es que acá hace falta, ya hace mucho que se dejó de hacer una política para trascender. Es decir, acá hay hombres que han hecho una política de Estado sin importar el ejercicio de su gobierno o el costo político que tiene que marcar en su momento, sino que dar para que el resultado se vea después. Me parece que acá en la Argentina hace mucho que no se piensa en eso. Mira, usted es un hombre además de la raíz del peronismo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero hay una realidad de la Argentina también. No se puede hablar con todos, por eso lo hablamos y lo preguntamos con usted. Otros se enojan mucho. El peronismo ha gobernado estos 32 años la mayoría. Y la verdad que, más allá de lo que ha pasado puntualmente este año, ha terminado de generar en la Argentina una fábrica de pobres. Hay dentro del peronismo, que tiene el tema de la pobreza como tema, esta visión autocrítica de lo que ha pasado. Bueno, cuando yo estoy señalando esto, me hago cargo de esta pregunta que usted dice. Porque nosotros ya no le podemos echar la culpa a la dictadura. Estamos muy lejos de la dictadura. Y si revisamos los indicadores sociales y económicos del 74 y el 76 y esto, entonces la verdad que hemos ejercitado un campeonato del fracaso. Entonces, digo, es hora que en esta oportunidad
Yo, con respecto a la actual administración, digo, si la administración se jacta de decir, nosotros utilizamos el método de ensayo, error, corrección. Esta es una buena oportunidad, pero en esa oportunidad tiene que estar también el resto de la oposición política, para que asumamos todo esto como corresponde. ¿Ve ese país? Yo aspiro a ese país. Aspiro a ese país. Uno, como usted, nosotros estamos dando, estamos en el ocaso y ya hemos transcurrido muchos años y es muy doloroso mirar para atrás y ver que nosotros vivimos en una sociedad mucho más igualitaria y mucho más feliz que esta. Y yo quiero volver a ese lugar. ¿Cómo vive lo que internamente pasa dentro del peronismo con el intento del kirchnerismo de volver además con una actitud revanchista? ¿Le preocupa? Me preocupa la palabra revancha, venga de donde venga. Hay mucho, también del otro sector. Venga de donde venga. Pero se lo pregunto como hombre del peronismo. Me da porque las revanchas, los odios, los rencores nunca nos han llevado a buen puerto. Y digo más, y lo dije hoy en la conferencia de prensa, nosotros no promovemos una fogata social, porque cada vez que se incendia el país, yo sé quién pone los muertos, y quién pone los cesanteados, y quién pone los pobres en este bendito país. ¿Teme que esta presión de los sectores más duros, que quieren algo más combativo y explosivo, sigue ejerciéndose dentro, por lo menos a lo interno de la CGT, lo que le concierne a usted? Bueno, usted dijo algo sobre la concentración del día 7. Y yo creo que la respuesta está en el día de hoy y eso, ¿no? Para muchos ha sido muy ingrato lo que pasó, particularmente lo sufrí en carne propia, porque siempre estaba al frente de las peleas desde la recuperación de la democracia y aún antes hasta el día de hoy. De modo tal que a mí ningún sector, por más a la izquierda que esté, me puede señalar que yo no he estado al frente de la lucha popular a lo largo de todo este tiempo. Pero nosotros, la estrategia de garantizar la gobernabilidad, el empleo para los trabajadores, nuestras propias conquistas, porque nosotros en alguna medida somos conservadores, hoy lo dije, pero ¿sabe de qué somos conservadores? De nuestras conquistas, de nuestros derechos y también de la armonía del país. Y si alguien nos quiere llamar conservadores por eso, sí lo somos. ¿Cómo viven hoy en el mundo laboral, en todo el mundo? La Argentina es un debate, entre los debates ausentes que tiene, el impacto de la tecnología hoy genera cosas diferentes en relación a lo que era hasta... Ese es un debate ausente en la Argentina porque genera condiciones de trabajo, ver hacia dónde va a ir el trabajo, la fuerza laboral del país, cómo se prepara y demás. Dos preguntas. ¿En la CGT eso se debate? ¿Les preocupa que ese debate esté ausente? Por supuesto que me preocupa y me preocupa aún más, porque aún sin haber llegado a esa estación, el problema es la falta de trabajo. De modo tal que ahí la Argentina, no la CGT, la Argentina tiene ese enorme desafío. Mire, dentro de una década nada más va a haber un enorme desplazamiento de trabajadores en el mundo industrial, producto de todo esto que usted dice. El debate que se avecina es un debate a dónde van a estar y va a haber trabajos que ni siquiera hoy sabemos dónde se van a ubicar. Entonces esto obviamente que hay que discutirlo. Ahora, es trágico que no nos estemos preparando por eso y estemos discutiendo todavía si podemos lograr la reactivación en este país. Hubo un hecho interesante que pasó en estas horas, la encuesta de los docentes con uno de los gremios, 2 o 3 de los gremios, donde el 70% sostuvo los reclamos, pero dijo no al paro. ¿Es un mensaje para ustedes también? Y es un mensaje porque hay que comprender que nosotros, antes de llegar a esto, más allá de la interpretación que hay sectores radicalizados, nosotros estamos obligados a hablar con todos los sindicatos confederados. Y doctor Castro, somos una confederación de tercer grado. Adentro hay estatales, privados, industriales, de los servicios. Es decir, hay un conglomerado que hay que articular para ir a una protesta de esta naturaleza. Es una tarea que no es tan sencilla como muchos creen. Y recién ahí es donde se pone en marcha la medida de fuerza o la estrategia de la CGT. Por lo tanto, eso forma parte también de un llamado de atención para ver cómo nosotros seguimos después de esta protesta desarrollando nuestras demandas ante una nueva etapa, porque
obviamente hubo una etapa hasta antes del paro y hay otra después del paro. Schmidt, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, siempre muy amable. Por favor, ha sido importante.